tanto, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a orar. Aguántense todavía allí los niñitos, vamos a orar con ellos, vamos a esperar ahora, vamos a leer la Biblia y vamos a orar, así de pie, por favor. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 8, hoy vamos a leer el pasaje que está en el versículo 43 hasta el 48 y allí vamos a estar entonces trabajando este día, vamos a estar allí predicando y vamos a estar allí. Otra vez Lucas capítulo 8, versículos 43, vamos a leer la primera parte de ese versículo hasta el 48. Leamos, o leo y ustedes me siguen, dice: mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Lean conmigo el versículo 48, todos por favor. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos. Padre celestial, esta tarde encomendamos a ti esta palabra que hemos leído y que ahora vamos a predicar para que tú la uses. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, poderosa para hablarnos, para tocar nuestros corazones, como esta mujer fue tocada por tu poder. Gracias por este momento que nos asistes en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, los niños entonces van a sus lugares y de esta manera quedamos listos para predicar la palabra del Señor. Adelante, niños. Es lindo este movimiento infantil antes de la predicación, porque aquí están todos los que están preparándose para ser nuestros líderes próximamente. Amén, así es correcto. Hermanos, venimos desarrollando una serie de sermones, tanto el pastor Cristian como su pastor, respecto al libro de Lucas. Y este libro es un libro, he dicho varias veces, un libro extraordinario, un libro maravilloso. Lo escribió el médico Lucas, pero tengo que repetir que para mí Lucas también era como un periodista, un acucioso investigador que se dio a la tarea de poner las cosas en orden y aquí las estamos desarrollando. Y el pasaje de hoy tiene el toque médico, porque precisamente tiene que ver con una mujer que sufría de lo que ya le hemos leído en este pasaje. Y llama la atención que entre los versículos 40 y 46 hay dos historias que se entrelazan, se conectan. Y por supuesto hay una especie de milagro sobre milagro. ¿Por qué decimos esto? Porque la semana pasada estuvimos hablando acerca del milagro de la hija de Jairo y por supuesto la resurrección de esa niña después que murió. Pero ahora tenemos a una mujer que está allí también en esa misma historia y es interesante cómo esta historia se conecta. Por ejemplo, pensamos que Jairo tuvo una frustración porque Jesús tuvo que atender a esa mujer y él necesitaba que él viniera a su casa para que atendiera a su hija. Y entonces a lo mejor en medio de la frustración dijo: pero Jesús, ¿por qué no viniste de una vez y después atendías a esa mujer? Bueno, hermano, la cosa es que Jesús tiene todo fríamente calculado, como dirían por ahí. Jesús sabe por qué pasan las cosas. Jesús sabía lo que iba a suceder y por tal razón aquí tenemos esta historia. ¿Qué es lo que nos dice este pasaje para que entremos a analizarlo? Bueno, una mujer que simplemente tenía 12 años, escuche esto porque hay un paralelismo entre los 12 años de ella con su enfermedad
y los 12 años que tenía la niña que murió. Entonces hay algo interesante en estas dos edades. Esta mujer tenía 12 años y entonces sufriendo de esta enfermedad y se encontró entonces en esta situación. Dice la historia que había gastado absolutamente todo lo que tenía en los médicos y ninguno de ellos le había curado. Entonces dijo, cuando en efecto Jesús regresó de haber liberado al endemoniado de Gadara, entonces llegó allí la multitud. Dice el texto que en medio de todo eso, ella vino y aprovechó la circunstancia precisamente para colarse allí en medio de la multitud y entonces finalmente allí poder ser sanada, que es lo que estamos viendo en este pasaje. Ahora, hermanos, este texto nos va a ayudar a nosotros a entender dos cosas. Primero, que Dios es un Dios que sabe todas las cosas. El Señor, en este caso Jesucristo, sabe todas las cosas. Él preguntó, valga la redundancia, hizo una pregunta que a todas esas él sabía. Sin embargo la hizo. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me tocó? Y Pedro, que es el que toma la palabra, dice, Señor, pero estás en medio de una multitud, todos te están tocando y te estás preguntando, ¿quién me tocó? No, dice, no, alguien me tocó porque ese toque no es un toque normal. Ese toque está lleno de alguien que tiene fe. Y es lo que él entonces comienza aquí a presentarnos. Y hermano, quiero llevarle entonces a considerar esta pregunta dentro de estas preguntas. O sea, responder la pregunta de Jesús, ¿quién me ha tocado? Ese es el tema de hoy. Respondiendo a las preguntas, ¿por qué Jesús hizo la pregunta? Luego, ¿qué enseñanza tenemos detrás de esto? ¿Qué se esconde detrás de esta pregunta? ¿Por qué Jesús hizo la pregunta? Y creo que usted y yo esta tarde vamos a conectarnos, vamos a identificarnos con esta historia. Es probable que usted llegó a este lugar con una tremenda situación en su vida. No sé si tendrá 12 años, no sé cuántos años tiene, pero está pasando por una situación. De alguna otra manera le ha pedido a Dios, ha gastado tiempo quizás allí con Él en oración, o ha gastado otras cosas, está buscando una salida y no la encuentra. Le tengo una buena noticia esta tarde, y es que el Señor conoce tu necesidad, tu condición, sabe de qué tienes necesidad, y esta tarde el Señor seguramente va a hablar a tu corazón, y a lo mejor le va a poner fin a tu condición, a tu situación, te va a parar, ya no más. ¿Por qué? Porque si tu fe es del tamaño de esta mujer, pues para el que cree todo es posible, la Biblia dice. Una verdad que surge en este pasaje es que para Dios no hay nada imposible. Esto lo venimos estudiando desde el mismo momento cuando Jesús fue concebido en el vientre de María, y María pensaba, pero ¿cómo va a ser esto? Porque yo no tengo marido, y el ángel le dice, ¿hay algo imposible para Dios? Pues esa declaración que está allí la tenemos ahora otra vez aquí, en el sentido de que no hay nada imposible para el Señor. No hay caso que el Señor no pueda obrar, simplemente Él hace, lo obra, y de esta manera entonces estamos conscientes de eso. Vayan entonces a sus Biblias, tengan sus Biblias abiertas. Y esta pregunta la vamos a responder de tres maneras. Por un lado, vamos a ver en esta pregunta, o la pregunta tiene la intención de mostrarnos la angustia de un alma atribulada. Capten ese primer pensamiento. La angustia de un alma atribulada. ¿Cómo opera esto? Vamos también a traer la declaración, es descubrir la osadía de una fe inquebrantable. Y por último vamos a tocar el tema, vamos a hablar el tema de comprobar el poder sanador que emana del poder de Jesús. Comprobar el poder sanador que emana de Jesús. Ese sería mi último pensamiento, que es lo que nos presenta precisamente esta historia. Entonces, allí vamos a ver en el versículo 43 esta declaración, mostrarnos la angustia de un alma atribulada. Dice el versículo, pero una mujer que padecía flujo de sangre, otra vez desde hacía 12 años, y que había gastado en médico todo lo que tenía, y por ninguno había sido curada. Aguante allí el texto, porque este texto nos trae una tremenda revelación.
Aquí está una mujer que había tenido una hemorragia durante 12 años. Es un problema de larga duración. Hermano, no es lo mismo cortarse y que fluya sangre por un momento que tener 12 años con esto. Esta semana su pastor tuvo un accidente en esta mano. Me corté profusamente porque un vidrio se internó en mi vena y vi la sangre cómo brotaba. Pero inmediatamente fui al médico y me curaron y aquí tengo la mano, está curada. Una cosa es ver eso y ver la sangre que sale por un instante y ser parada que ver a alguien que tiene 12 años con un flujo de sangre que no se para. Y sobre todo en la condición de la mujer, como vamos a ver en esta parte. ¿Qué decía la ley, por ejemplo, acerca de esto? Bueno, que esta es una mujer que era inmunda. Era tan serio esto que dice la Biblia, por allá en Levítico 15, específicamente el versículo 25, dice: y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, escuche esto, será inmunda, como en los días de su costumbre. Y el texto sigue leyendo acerca de esas leyes. Entonces esta mujer sabía lo que tenía. Y sobre todas las cosas sabía lo que la ley decía. Era inmunda, estaba inmunda. Era parecida a los leprosos, con la diferencia de que los leprosos desde lejos tenían que decir inmundo, 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 para que la gente que venía cerca de ellos huyera, se fuera por otro lado. Pero esta mujer en un sentido tenía que decir lo mismo. ¿Por qué razón? Porque ella no se podía sentar en cualquier lugar público. Para ella le estaba prohibida la adoración en la sinagoga. Ella no podía entrar a una sinagoga, menos en el templo. ¿Por qué? Porque era inmunda. Estaba condenada al ostracismo por parte de la sociedad judía. Hermanos, podemos imaginarnos la devastación de ser declarada impura durante todo ese tiempo. Esta mujer no podía tener marido, mucho menos hijos. Entonces esta mujer simplemente no era aceptada en el grupo, en la sociedad. Y ella estaba padeciendo con una aflicción terrible. Hay personas que no dudan muchas veces de la actuación de Dios, pero al no ver actuar a Dios en ese momento, entonces como que comienzan a pensar: Dios, ¿te olvidaste de mí? ¿Dónde estás tú en mi condición? ¿Por qué no obras? Y oras y oras y oras y pasas horas y orando y no ves la salida. Seguramente te preguntas lo mismo. Sin embargo, en este caso de la mujer, ella sabía que la única oportunidad de su vida, el único chance que tenía para ser sanada y, por cierto, ser salvada, era con el carpintero de Nazaret. 12 años de enfermedad es pensar toda una juventud perdida, porque pasó sus mejores años de su juventud soportando esto. Y hermanos, es verdad que hoy contamos con tratamientos acerca de cómo en efecto tratar, valga la redundancia, estas enfermedades, estas cosas. Pero no era así durante ese tiempo. No había manera de que esto sucediera. Las leyes eran muy estrictas en ese tiempo. Y la única cosa que podía hacer esta mujer era apartarse, vivir sola. Y hermanos, esto me lleva también a que nos imaginemos esto. ¿Cuántas personas en el día de hoy, su condición les lleva a vivir solos, en una condición de soledad? Están allí postrados en esa soledad. ¿Cuál es el resultado? Pues que no pueden integrarse, no pueden estar con otros. Aún en nuestros escenarios, en nuestra sociedad podemos ver esto. Y aún dentro del contexto de la vida religiosa, muchas veces hay personas que aún sabiendo acerca del Señor viven solos porque no han sido todavía curados o sanados. Hay algo que les impide precisamente insertarse en la sociedad, y a lo mejor en lo profundo de su corazón se sienten como esta mujer inmunda, y por eso viven en esa condición. Miren lo que sigue diciendo el versículo 43, la parte B: y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había sido curado. Entonces, aquí no solamente vemos una angustia del alma en ese aspecto, sino una angustia también sin esperanza. ¿Por qué decimos esto? Porque había gastado todo lo que tenía y no había sido curada. Muchas personas hoy en el día de hoy tienen experiencias similares.
Es decir, muchas personas visitan una gran variedad de médicos, por ejemplo, tratando de encontrar una cura y simplemente siguen igual. No hay forma de ser curados. Y hermanos, interesante pensar en esto porque nos habla este pasaje acerca de cómo la esperanza se va esfumando en aquellas situaciones donde quisiéramos ver una salida, pero no hay salida. Seguimos o está la situación allí planteada. Y algunos gastan incluso gran cantidad de dinero buscando, por ejemplo, una salida, cualquiera que sea, y sin embargo no viene y se sienten pobres, médicamente pobres y dependientes de medicinas porque no hay salida, no hay curas para ello. Qué bueno entonces es que en esta situación nosotros podamos ver que esta mujer buscó la salida para su crisis, su circunstancia, y esa salida sigue estando en Jesucristo. Él es el único que puede parar no solamente una hemorragia, es el único que puede parar cualquier condición en nuestras vidas y darnos la salida al final de esa situación. Observe cómo Lucas, siendo médico, describe la condición extremadamente penosa. Con la medicina antigua ni siquiera podemos imaginarnos lo primitivo de los tratamientos para ese caso. Déjeme hacerle pensar en esto, déjeme llevarle a lo que eran las posibles soluciones que daban para mejorar este tipo de sangrado, este tipo de situaciones que padecía esta mujer. Por ejemplo, el Talmud recomendaba que una mujer cuando estaba en esa condición, especialmente la de ella, que llevara la ceniza de un huevo de avestruz en una bolsa de lino en verano y en una bolsa de algodón durante el invierno. Además recomendaban llevar cebada extraída del estiércol de una burra blanca, así como una dosis de cebolla persa cocida en vino y administrársela, por supuesto, en este caso en su condición. Y ella tenía que decir estas palabras: levántate tu flujo de sangre, levántate tu flujo de sangre. No sabemos si esta mujer por 12 años practicó esas costumbres, pero aquí tenemos una mujer que sigue igual, en la misma condición. Y hermano, hay aquí un reflejo precisamente de lo que hace, diríamos, el hombre, lo que puede hacer el hombre ante situaciones como esta. ¿Qué puede hacer el hombre ante esto? Pues casi nada, porque si aún los mismos médicos no fueron capaces de curarla, pues menos si hacían otras prácticas como esta que recomendaba el Talmud, por ejemplo, judío. Simplemente la condición era impensable. La condición de esa mujer cada vez más era peor. Ella vivía, y este es el punto que quiero enfatizar, con un alma angustiada, con una profunda pena. Ella tenía una pena física, porque era un dolor físico. Ella tenía una pena emocional, porque era vivir con eso, pero además tenía una pena en el alma, una pena espiritual. Por lo tanto, estaba perdida, se sentía perdida. Pero es en medio de esa condición cuando ella dice: aquí está Jesús, me encontré con Jesús. Y hermanos, vamos a ver algo extraordinario, porque esto me lleva a mi segunda consideración, y es descubrir la osadía de una fe inquebrantable. Esta es la parte donde quiero llevar mi mensaje esta tarde. No importa cuál sea la condición que estés pasando, que estés viviendo en este momento, quiero animarte para que tú veas este ejemplo, este modelo de fe, que es una fe osada, para que puedas entonces de igual manera llegar hasta donde está Jesús, tocar a Jesús, o que Jesús te toque para que tú seas sanado de tu condición. No sé, repito, cuál sea tu condición, pero esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice el versículo 44. Mire lo que dice: en medio de la multitud, de aquella cantidad de gente que había, ella se le acercó por detrás, tocó el borde de su manto, dice el versículo 44, y escuche, al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Quién pudo hacer esto sino el médico por excelencia llamado Jesucristo? El único que sigue deteniendo una condición como esta. 12 años de sufrimiento y fue detenida en un instante. Fíjense que esa palabra es clave aquí, dice, y al instante, ni siquiera minutos o horas, no, en ese momento se paró todo. Porque hermanos, déjeme decirle que cuando alguien pone su fe en Jesucristo,
Pero es una fe auténtica, es una fe verdaderamente que cree en eso, cree en ese milagro, cree en eso que parece imposible y se afianza en esa fe. El resultado es que el Señor entonces obra y obra maravillosamente. Vamos a seguir recorriendo. De acuerdo con la ley ceremonial, a quien esta mujer tocara con su enfermedad, entonces quedaba contaminada. Por esa razón ella no podía asistir a un culto como el nuestro, por ejemplo. No podía estar en una reunión social, ni siquiera familiar. Ella tenía que avisar que tenía esa situación para no contaminar a los demás. Pero ahora esta mujer, hermano, ha roto eso, rompió con esa situación de la ley, o de la tradición de la ley en este caso, y simplemente se arriesgó y fue y tocó el manto de Jesús, porque dijo en su corazón: si tan solo tocare su manto, yo seré sana. Esto se llama, hermano, una fe osada, una fe inquebrantable. Y no siempre tenemos esa fe ante nuestras situaciones. A veces tenemos problemas y nos duran años y años, pero nuestra fe no va más allá, no es una fe osada, no es una fe inquebrantable, no es una fe que se dispone a tocar el manto de Jesús, hablando en estos términos. Por lo menos el borde de Jesús, que es lo que el borde del manto, como dice el texto. Las leyes, repito, acerca de tocar a alguien mientras estaba en esta condición eran sumamente estrictas, según Levíticos 15. Esta pobre mujer sabía del alto riesgo de llegar a Jesús por las estipulaciones de la ley ceremonial. De hecho, esa mujer sabía que los maestros de la ley, a ellos menos se podía tocar. Y estamos en presencia de un rabino, de un maestro, de un hombre de la ley, que conoce muy bien la ley. Pero hermano, a diferencia de este hombre, de los demás hombres, quiero decir, Jesucristo es aquel que se deja tocar. Pero no solamente eso, es aquel que es capaz de tocar y de abrazar, no importa cuál sea tu condición. ¿Se acuerdan cuando aquel leproso decía: hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí? Y los discípulos dijeron, seguramente estaban impresionados: Señor, está leproso, es un leproso, no te acerques a él, te vas a contaminar. Y vemos a un Jesús caminando y entonces llega y abraza al leproso. Cuando uno ve esa escena, porque la Biblia dice que inmediatamente en el caso del leproso fue sanado, estamos hablando de un Jesús que se identifica con tu condición, que se identifica con nuestra calamidad, que se identifica con nuestra tragedia, que se identifica con aquello que estoy sufriendo, y viene entonces y me abraza y me dice: hijo, tú eres muy importante para mí, tu sufrimiento es mi sufrimiento. En el caso de esta mujer vemos que ella entonces se arriesgó y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, quedaré sana. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hijo del buen samaritano? Esa parábola nos ilustra lo que quiero mencionar esta tarde. La Biblia dice que un hombre fue herido por los ladrones y quedó medio muerto en el camino que viene de Jericó a Jerusalén. Y de repente pasa un sacerdote y lo vio. Seguramente se acercó, pero dijo: no, yo no puedo contaminarme, porque soy un sacerdote. Además voy al culto, yo no puedo tocarlo, porque voy a estar inmundo. Se acercó un levita a un poco más, y lo mismo, no lo tocó, pasó de largo. De repente vino un samaritano. ¿Qué hizo el samaritano? Venía en su cabalgadura, descendió, fue y abrazó al hombre que está allí muriéndose, tomó de su vino, tomó de su aceite, le dio vino, puso aceite sobre su herida, pero además de eso, ¿qué otra cosa hizo? Lo agarró y en vez de él ponerse en la cabalgadura, lo puso a él, al herido, y entonces él siguió guiando su caballo. Lo llevó a un lugar y allí lo puso y le dijo: quiero que me lo atiendas, yo voy de viaje y cuando regrese, si él hubiese gastado más, pónmelo a mi cuenta. Curó sus heridas, se identificó. ¿Quién es este samaritano de esta historia? Es el mismo que esta mujer está tocando el borde de su vestidura. Es Jesucristo mismo. Ese buen samaritano se llama Jesucristo. Es aquel que desciende, que va, que toca, que agarra y que abraza a aquel que está herido, aquel que está pasando por esa circunstancia.
Eso sucedió en esta historia. El caso de la mujer no le importó esto, porque su anhelo era tocar a Jesús. Mateo 9:21, esa misma historia dice: si tocare solamente su manto seré salva. Ella creía esa. Ella estaba segura de que si apenas hiciera eso, ella iba a ser sana. Hay entonces en esto, hermanos, algo maravilloso. Por cierto, no hay nada supersticioso aquí, que alguien pudiera pensar, bueno, pero esto como que suena como a medio supersticioso, de que si toco, entonces soy sano. No es esa la idea. Porque Jesús va a decir quién me tocó, para entonces hablar de que alguien la había tocado y poder había salido de él. Lo vamos a ver luego. Entonces no siempre nos encontramos con esta clase de fe. Es una fe que lucha, es una fe que persiste, es una fe que está allí hasta lograr definitivamente el milagro en su vida. ¿Cuánto necesitamos aprender de esta mujer hasta llegar y tocar a Jesucristo? ¿Sabe por qué nosotros muchas veces permanecemos en la misma condición? ¿Sabe por qué no vemos salidas a nuestras circunstancias? ¿Sabe por qué vienen años y sigo con esto? Porque yo no he profundizado, no he ido más allá de esa fe. Mi fe no ha sido arriesgada, no he tenido esa fe osada en este caso. Y en esta historia nosotros nos encontramos con eso. Me encanta lo que dice el versículo, otra vez. Al instante se detuvo el flujo de sangre. Imagínense la escena, hermano, por favor. Esa mujer está en medio de una multitud muy grande. Debo decir esto también. Las multitudes que se llegan a Jesús no eran cualquier cosa. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, dice que eran puros hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. Así que esa multitud pudo ser hasta de 20,000 personas. Ahora imagínense que cuando Jesús desciende o viene, atraviesa el lago y se encuentra con una multitud parecida, allí está una mujer. Pero ella está pensando, ¿cómo hago para esto? Y hermano, ella logró, se metió, no sabemos cómo lo hizo, pero lo hizo. Su intención era poder tocar a Jesús y lo hizo. Y el texto dice que al instante el flujo se detuvo. Y esto habla entonces, hermano, de un Jesús que está lleno del poder del Espíritu Santo y tiene poder de curación, tiene poder de compasión y por lo tanto Él es el único que puede obrar en una circunstancia como esta. Muchos médicos la habían tratado, muchos médicos la habían curado. Ella estaba padeciendo tremendamente, pero ahora, después de 12 años, esa mujer quedó libre de su azote, exactamente en ese momento. Por lo visto, esta mujer tenía ciertas posibilidades económicas, porque cuando ella dice, he gastado todo, uno puede imaginarse 12 años gastando su dinero. Y hermanos, la buena noticia es que hasta ese momento llegó su cansancio físico, su cansancio emocional, su cansancio espiritual, porque Jesucristo puso fin a su tragedia, puso fin a su condición al instante. Nosotros no tenemos el poder que Jesús tiene para sanar. Quiero pensar en esto y quiero que aplicarlo en nuestras vidas. No tenemos el poder para sanar porque Jesús tiene ese poder. Pero déjeme decir esta tarde que nosotros sí tenemos el poder para amar y para acercarnos también a alguien que está pasando por una circunstancia difícil. Dios nos ha dado la capacidad también para llegar y abrazar, para decirle a esa persona que está en esa condición, ¿sabe qué? Yo sé de quien reside ese poder, que es el Señor, y Él puede, y solamente Él puede sanarte, puede curarte. Pero ¿sabe qué? Por medio de mi abrazo, por medio de mi amor, yo te digo esta tarde que tú eres muy importante para el Señor. Y al abrazarte y al decirte cuánto te amo, también el Señor te está diciendo que te ama. No hay razón, amada iglesia, para seguir con una carga pesada si tocamos a Jesús. Aún más si nos dejamos tocar por Jesús. La fe osada de esta mujer es un ejemplo para que veamos la mano de Dios obrando, actuando poderosamente en ese momento. Lo bueno de esta historia es recordarnos entonces que esa fe osada, atrevida, es una fe que al final logra un resultado, logra su resultado. Y eso es lo que precisamente me lleva a mi último pensamiento, y es comprobar entonces el poder sanador que emana de Jesús.
¿Qué fue lo que preguntó Jesús? ¿Quién es el que me ha tocado? Y esta pregunta aparece 2 veces, porque Pedro dice, hay mucha gente que está aquí, te están tocando, y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Alguien te tocó. Pero mira lo que dice el texto. Jesús dice, yo sé que alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. Mira el versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, escuche esto, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Este texto es maravilloso, porque aquella mujer no podía quedar oculta, aún en medio de tanta gente. Uno puede imaginarse la escena, como todo el mundo, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y todo el mundo se está preguntando y se van abriendo y se van abriendo y se van abriendo. Y de repente la mujer queda allí sola. Y ella dice, fui yo, Señor, que te toqué. Te toqué porque estaba enferma. Te toqué porque era imposible lo que estaba viviendo. ¿Sabe usted el tamaño de aquella multitud? Pero en esa multitud, esta mujer no se perdió. En medio de la multitud, ella quedó sola, pero quedó sola con el Señor. No tenemos, como he dicho, estadística de cuánta gente seguía a Jesús, pero en una situación como esta, ella sabía que al hacer lo que hizo, entonces quedó descubierta. Pero hermano, ya ella no tenía vergüenza. Ya ella no tenía pena de decir lo que había pasado en su vida. ¿Por qué? Porque estaba sana. Es más, yo creo que después de eso, déjame pensar en esta historia de esta manera, muchos de los que estaban allí, que antes le sacaban el cuerpo porque era inmunda, vinieron y la abrazaron y le dijeron bienvenida a la sociedad, bienvenida a la familia. Hermano, ¿no es eso lo que hacemos en nuestras iglesias muchas veces? Cuando alguien se entrega a Jesucristo, viene con una tremenda carga en su vida, viviendo para el desprecio de muchos, viviendo en una condición inmunda, viviendo en una condición que para muchas personas no significas nada, que muchos no te aman, que te desprecian, pero vienes y conoces a Jesucristo, te insertas en una iglesia, comienzas a ser parte de la iglesia, y aquí en la iglesia, en esta o en otra, te recibimos, te abrazamos, no importa lo que haya sido ahora, porque tú ahora eres libre en el Señor. Porque precisamente el Señor hizo la obra en tu corazón y tú eres parte ahora de la familia de la fe. Esa mujer ahora se descubre, le habló de su pena, le habló de su vergüenza social, le habló de su pobreza, porque ella ya no tenía dinero, todo lo había gastado. Ella no esperó que Jesús viniera. Dice el texto que ella fue, se postró a sus pies, como aquellas mujeres también que se postraron a sus pies de gratitud por el perdón que habían recibido. Y lo extraordinario y conmovedor de esta escena es que de repente entonces en medio de tanta gente, si bien es cierto que algunos se acercaban allí, lo importante es que Jesús se acercó a ella entonces. No nos dice la historia. Pero quiero imaginarme que Jesús le dijo, levántate mujer, levántate, yo quiero abrazarte. Y esa mujer que hasta ese momento era inmunda, el maestro de Galilea, el Señor Jesucristo, la abraza también. Y le dice, tú eres hija del Dios, tú eres una mujer que ahora le perteneces al Señor. ¿Por qué Jesús hizo esto? Amados hermanos, porque Jesús necesitó saber, cuando preguntaba, ¿quién me ha tocado? Necesitaba saber, en efecto, quién lo había hecho, porque él quería reconocer a esa persona. Él quería saber a esa mujer que tuvo esa fe tan osada y salió poder de él y fue sanada. Mire lo que dice otra vez el versículo 47, la otra parte. Y le declaró delante de todo el pueblo, de toda la gente, por qué causa le había tocado. Ahora no tiene pena, no tiene vergüenza. Ante todo lo que están allí está testificando de que del poder de Dios, del poder sanador del Señor.
Y esto lo que hace es una vida cambiada, una vida transformada. Cuando en efecto nosotros conocemos el poder del Señor en nuestras vidas, le decimos a otros, así era, así fue mi vida, pero ahora he sido cambiado, he sido transformado. Es lo que hace el Señor. Jesús entonces se ha detenido y la multitud también. Es bueno saber esto. Jesús se detiene. Él quiere saber qué ha pasado. En ese momento todos escucharán la sentencia de Jesús. Hay una sentencia que viene en camino, una sentencia maravillosa. Ya la mujer había sido sanada, pero son las palabras de Jesús las que van a calificar, las que van a comprobar la sanidad. Jesús le va a dar una palabra de bondad, una palabra de inspiración, una palabra de confianza que disipará sus miedos. No temas, ya no tienes por qué seguir en esta condición. En aquel momento esa mujer debió tener muchas emociones encontradas, pero las palabras de Jesús la calmaron, porque ella sabía lo que había sucedido. Cuando vio los ojos de Jesús fijos en ella, supo que él sabía todo, pero no se avergonzó. Hermanos, ¿saben una cosa interesante? Cuando uno es perdonado de sus pecados, cuando el Señor Jesucristo perdona nuestros pecados, ya no tenemos más vergüenza. Porque esos pecados pertenecen a la vida pasada y ahora mi vida ha sido cambiada. Por lo tanto, como dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y en ese contexto nosotros podemos ver cómo ahora esta mujer, que antes estaba triste y miserable, con esta historia, ahora Jesús la ha cambiado. Aquella mujer que había gastado todo en la ciencia no pudo hacer esto, pero Cristo sí lo pudo hacer. El milagro viene en este sentido. Cuando la ciencia hace su trabajo, pero no puede hacer más nada, es cuando viene la intervención divina. Y vemos casos extraordinarios precisamente de esto. Ya la ciencia no puede hacer más nada. Una enfermedad incurable, y es allí de entonces donde interviene una fe sincera y real, y nos apoderamos precisamente del poder de Dios. Demandamos ese poder y finalmente el Señor obra según su voluntad. Hay momentos cuando escuchamos acerca de Jesús y lo que Él puede hacer por nosotros, pero hay algo muy distinto cuando vemos el poder de Dios allí manifiesto, sanando nuestro dolor, sanando nuestra pena, curando nuestra condición. Él no estaba enojado porque alguien le había tocado. Él no estaba enojado por eso. Lo que quería es saber quién lo hizo. Porque poder, dijo él, poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Y mira el versículo 48. De todos estos versículos, el versículo 48, a mi manera de ver, es el más importante. Porque son las palabras de Jesús. Mira lo que él va a decir. Mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Se dan cuenta de algo? Jesús no le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Le dijo, tu fe te ha salvado. Yo quiero hacer un comentario acá porque aquí hay un problema que mucha gente tiene en el día de hoy. Hay gente que busca a Jesús para ser sanado, pero no para ser salvado. Y delante del Señor hay algo que es maravilloso. Y es que Él es capaz de sanar a alguien, pero también de salvar a alguien. Hay un caso interesante de 10 leprosos que fueron sanados. Clamaban, Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y vinieron y Jesús le dijo, está bien, yo tengo misericordia de ustedes. Vayan y preséntense en el sacerdote. Y mientras iba, dice que fueron sanados. Leprosos. Y entonces cuando se sintieron sanados, no regresaron a Jesús, sino uno que era samaritano. Y Jesús pregunta, ¿y los otros 9 dónde están? Simplemente uno regresó para dar gloria a Dios. Fueron sanados, pero no fueron salvados. Y aquí una diferencia grande, mis amados hermanos, porque hay gente que busca al Señor para ser sanado. Tienen una condición, tienen un problema grande y quieren que el Señor lo haga y el Señor lo obra. ¿Y después qué? No lo siguen. Porque no han sido salvados. Fueron tocados de alguna otra manera por el Señor, pero no sucedió lo demás. En este pasaje, el Señor se detuvo para corregir cualquier concepto erróneo de parte de la mujer. Y en ese sentido le dice, tu fe te ha sanado, pero tu fe te ha salvado. Y le dice finalmente, ve en paz.
Hermanos, cuando conocemos a Jesucristo, toda esa crisis del alma, esa condición del corazón, esa tragedia espiritual que vivimos, se para y nuestro corazón se reposa y tenemos paz. ¿Sabe por qué? Porque fue Jesús que dijo: mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, sino como yo la doy. Esa mujer no tenía paz. Esa mujer vivía en esa condición, pero ahora tiene paz. Mucha gente fue tocada por Jesús, pero casi nadie entró en contacto físico con él como esta mujer. Su toque de fe le ha salvado. Otra vez, Jesús aprovechó ese momento para dar el veredicto. Había mucha gente. Era necesario que él dijera esto. Y la puso seguramente como ejemplo. Esta mujer fue capaz de meterse, de diluirse en la multitud y llegar y tocar el borde de mi manto. Por lo tanto, ha sido sanada. Solo Jesús conoció todas sus necesidades, sus dolores, entendió sus circunstancias. Por eso le hace comparecer ante la multitud para dar testimonio público. ¿Sabe lo que hace un hombre y una mujer transformada por Jesucristo? Que públicamente dice: yo me identifico con el Señor. ¿Sabe por qué un pastor hace una invitación siempre que predica un mensaje? Porque tú, si has sido tocado por el Señor, tú necesitas públicamente decir: yo he sido salvo. Dios obró el milagro en mi vida. Soy un hombre transformado, soy una mujer cambiada. Públicamente confieso que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Y por eso venimos delante de Él en esa confesión. Jesús nos salva totalmente para dar testimonio de su poder. Pero lo más grande, Jesús quiere ponerle fin a tu condición para que vayas después en paz. Esa mujer no andaba en paz, pero ahora la envía en paz. Quiero concluir con esto diciendo lo siguiente. La historia de esta mujer es una ilustración de la vida misma. A veces nos encontramos con situaciones que parecen imposibles de resolver. 12 años de un flujo de sangre, nadie había podido ayudarla. Problemas demasiado grandes para nuestras limitaciones y nuestras fuerzas. Lo intentamos todo. Buscamos diferentes maneras de solucionar nuestra crisis. Una adicción, por ejemplo. Algo del cual no puedo salir. Lo he vivido desde mi juventud. Estoy luchando con eso. Y eso sigue en mi vida. Sigue allí. Demasiado grande. Lo intentamos todo. Pero está allí, no hay solución. Esto nos hace débiles. Perdemos la esperanza y creemos que ya no hay salida para nosotros. Tú esta mañana escuchando de un pastor que hablaba de otro pastor que vivió con una crisis muy grande en su vida, una crisis de ansiedad que no tenía salida y buscó diferentes maneras. Está hablando de un pastor, no está hablando de cualquier persona. Al final este hombre dijo: no hay salida para mi circunstancia, y terminó quitándose la vida. ¿Cómo puede alguien llegar hasta este extremo? Hermanos, hay situaciones que padecen los hombres y mujeres en sus vidas, que están clamando y dicen: no hay salida, no hay manera de salir de esto, me consumo en esto. La buena noticia de esta historia es que todavía Jesucristo puede sanar. Jesucristo puede parar mi circunstancia. Si mi fe es como esta mujer, una fe atrevida de esta manera, entonces, a pesar de estos años de sufrimiento, a pesar de todo lo que he tenido que invertir y gastar y andar de un lado para otro, la buena noticia es que Jesús está dispuesto a escuchar tu ruego, sanarte. Tocar el borde de su manto es como la esperanza para ser sanado. Con esta acción de esta mujer logró 3 cosas: sanidad de su impureza, salvación de su alma y paz en su corazón. Esta es la reflexión final. ¿Cuántas veces hemos enfrentado desafíos que parecen insuperables? ¿Cuántas veces nos sentimos excluidos o desesperados? Pero debemos recordar que la fe perseverante puede llevarnos hasta tocar al Señor y finalmente ser sanado por Él. Jesús, escucha esto, Jesús nunca te va a rechazar, no importa la condición que estés viviendo.
Jesús sabe de tu dolor. Jesús sabe de tu tristeza. Lo supo de esta mujer. Pero al final, Él le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa todo esto para nosotros? Que el Cristo de esta historia es el mismo Cristo que está esta mañana o esta tarde con nosotros. El Cristo que sanó a esa mujer es el Cristo que está con nosotros ahora también. ¿Qué debemos hacer nosotros ante una historia como esta? Creer que su poder es suficiente para cambiar. Yo voy a orar en esta tarde y te voy a hacer esta pregunta. Vamos a ponernos de pie para orar en este momento. Y te quiero hacer esta pregunta porque es sumamente importante que tú la respondas en tu corazón. Puedes imaginarte qué bueno Dios lo hizo con esa mujer 2000 años atrás. ¿Lo puede hacer conmigo? ¿Puede el Señor detener eso que hay en mi vida que no me hace ser feliz? ¿Puede el Señor cambiar esa tragedia de mi alma, esa condición, esa adicción que tengo, eso que no me deja vivir en paz? ¿Puede cambiarlo el Señor? Sí puede cambiar. Sí puede cambiar. Para esto entonces nosotros debemos acercarnos a Él. Exactamente como estamos, ni más ni menos. Quiero que tú cierres tus ojos por un momento y en la quietud de tu alma, la quietud de tu corazón, repasa estos principios que he dejado esta tarde. Primero tenemos un alma angustiada. Quizás tú te identificas con esa alma, esa mujer. Pero esa mujer hizo algo que tú tienes que hacer. Y es activar una fe osada, arriesgada. Creer que él puede hacerlo. Creer que Él puede obrar. Y por supuesto, ver que poder emanó del Señor al ella tocar el borde de su manto. Padre Celestial, esta tarde, esta palabra la traemos con la esperanza de que aquello que pasó hace muchos años atrás, Señor, vuelva a pasar hoy y pase en los corazones de los que estamos aquí presentes. Ese poder sigue siendo el mismo, porque tú no cambias, tú no has cambiado. La Biblia nos dice que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Y que tu poder, Señor, está allí. A lo mejor, como el profeta, tenemos que decir que tu poder no ha actuado porque hay cosas en nuestras vidas que interrumpen ese poder. A lo mejor nuestra propia falta de confesión está impidiendo que ese poder actúe. Nuestra falta de fe está impidiendo que ese poder actúe. Nuestra falta de compromiso y de entrega está impidiendo que ese poder actúe. Pero yo esta tarde me apropio de esa fe osada y te digo, Señor, por favor, sáname. Por favor, Señor, cámbiame. Por favor, Señor, detén en mi corazón, detén en mi vida esto que tanto me afecta. Te entrego y te rindo a ti mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque esta tarde he escuchado tu voz y aplico esta palabra, este mensaje a mi condición. Por fe, Señor. Esto que está en mi corazón se detiene ahora mismo, se para ahora mismo. Confío que ese poder es suficiente para detener eso en mi vida. Gracias, Señor, porque tú me oyes y tú estás aquí, como estuviste en aquel momento, en aquella multitud, estás aquí, porque así lo has prometido. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a seguir de pie por un momento. Vamos a pedir que los hermanos vengan y volveré allí para que oremos en este momento por todos nosotros.